La paz de Dios sea contigo. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Andando en el Espíritu por la Palabra con el hermano Luis Orlando Soto. Alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra es la misma vida de Dios, la palabra de Dios, aleluya. El mismo aliento de Dios es esta palabra. Gloria a Jesucristo para siempre. Ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y ahora damos inicio a nuestra programación. Rica y abundantemente, bienvenidos y bienvenidas a este tu programa Andando en el Espíritu por la Palabra. Es la hermana Gisela Rapas Rojas la que te habla y deseando de todo corazón que el Señor te bendiga y te guarde. Pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio de Guillales en Arecibo, la cual me honro en militar en favor de la obra del Señor. En esta ocasión vamos a estar considerando un versículo de la palabra que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Si tienes una Biblia a la mano, te voy a solicitar que accedas a ella. Estamos leyendo en esta ocasión en la versión Reina Valera del 1960. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tú y yo sabemos que durante estos días el mundo cristiano celebró la recordación de la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante ver que aún dentro de este mundo secularizado en el cual nosotros vivimos, la realidad es que durante ese momento hubo gente que buscó llegar hasta un templo. ¿Con qué propósito? Recordación, costumbres, tradiciones. Y es interesante saberlo, porque aún hemos visto que esta costumbre no ha desaparecido, por lo menos en nuestro Puerto Rico. Sin embargo, es interesante uno reflexionar en esto y decir, verdaderamente, ¿qué están buscando? ¿Una experiencia? ¿Sentirse queridos, sentirse amados? ¿Qué están buscando? Muchas veces cuando nosotros buscamos es porque tenemos necesidad de algo. Y ciertamente esa necesidad nos lleva a acercarnos. Acerquémonos con corazón sincero. El consejo bíblico nos habla claramente de un acercamiento. ¿Y qué es un acercamiento? Un acercamiento es cuando nosotros podemos tener proximidad a algo o a alguien. Acercarse alude a la realidad de que en algún momento dado estuvimos lejanos, estuvimos distantes de algo, porque yo no puedo invitarte a que te acerques si en algún momento no estuviste distante de la meta. Así es que el escritor bíblico Pablo, ¿verdad?, quien escribe a los hebreos, hace un llamado: acércate, acércate. ¿A dónde nos vamos a acercar? Muchas veces lo que nos tiene alejados de la meta o del blanco de la soberana vocación son cosas que no necesariamente están dentro de nuestra voluntad. Sin embargo, hay otras que por decisión propia nos mantienen alejados de la verdad. ¿Cómo nosotros nos alejamos? Dice la palabra del Señor que allá en el Edén, en el huerto del Edén, el ser humano decidió alejarse del Señor una vez que en un acto de rebeldía decidió desobedecerle a Dios, creyendo en lo que la serpiente le dijo, y probaron del fruto, el cual Dios le dijo que ni siquiera accedieran a él, porque ellos tenían toda la riqueza, ellos tenían todas las bendiciones, y la mayor bendición que tenían era esa relación directa con el Señor.
esa comunicación con su Creador, era algo que Dios quería y anhelaba para el ser humano. Sin embargo, una vez el pecado surgió, hubo una separación del ser humano y del Creador. Lamentablemente, ningún ser humano tuvo la capacidad de redimir ese pecado y poder acercarse al Señor por sus propios méritos o por sus propias fuerzas. Eventualmente Dios estableció unas leyes para el pueblo, para que el pueblo las siguiera y le agradara a Él. Estableció incluso cómo se debía hacer el culto y cómo se debían presentar sacrificios por expiación de los pecados. Pero solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, símbolo de la presencia de Dios, para poder presentar sacrificio en expiación de todo el pueblo. Pero ¿sabes una cosa? Cada año tenía que hacerse, porque esos sacrificios no borraban el pecado del pueblo de una vez y para siempre. Entonces, es difícil para el ser humano, en nuestra naturaleza, entender que aun cuando hagamos buenas obras, aun cuando nosotros nos acerquemos a los demás seres humanos y tratemos de seguir un buen ejemplo, incluso de servicio, créame que aun haciendo todo esto, no nos acercamos a Dios. No podemos con nuestras propias fuerzas acercarnos a Dios. Así es que hay una respuesta, una sola, de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. Y es que Jesús con su sacrificio abrió un camino nuevo. Dice aquí Hebreos capítulo 10 que Jesús en su cuerpo, que era tipo del velo del templo, que separaba el lugar santísimo de lo demás y del pueblo, se rasgó de una vez y por todas para darte acceso a ti, para darme acceso a mí, a la misma presencia de Dios, solamente a través del sacrificio de Jesucristo. Porque una vez Jesús cargó las iniquidades de todos nosotros, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, y allí una vez Él cargó la rebelión de todos nosotros, se rasgó el velo del templo para nosotros poder tener acceso a Dios. En lugar de presentar esos sacrificios continuos, Él nos ofreció un sacrificio para siempre. En Hebreos 10:12 nos dice la palabra del Señor: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Jesús continúa con su oficio de mediador por nosotros. Él fue el sacrificio. Él fue sacrificado. Allí el Señor derramó toda su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y una vez resucitó, está pidiendo al Padre por ti, una vez tú desees acercarte a Él. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificios. Porque una vez redimidos tus pecados, ya no hay más ofrenda por los pecados. O sea que ya no hay que hacer mayor sacrificio para ser salvos, porque es a través de Jesucristo, a través de ese único sacrificio, el único sacrificio que agradó al Señor Dios Padre, nuestro Dios Padre, por una vez y por todas. Ahora bien, como leímos, acerquémonos, hay una forma de acercarnos. Qué bueno que te allegaste a la iglesia, qué bueno que buscaste una comunidad de fe en algún momento, o tal vez nunca has llegado a una comunidad de fe, tal vez por escepticismo, tal vez por incredulidad, tal vez por tantas cosas que nos pasan en la mente. Pero la realidad es que el primer paso es acercarse. El primer paso es tomar una decisión. Si aún nosotros, cuando tenemos una condición física, buscamos para acercarnos a un buen doctor, cuánto más por nuestra salud espiritual, nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Acercarse.
acercarse, reconociendo que ya el velo del templo se rasgó, reconociendo que hay un camino nuevo, que es Jesucristo. Que esa es mi propuesta, enseñar a Cristo. ¿Cuál es el camino? El camino nuevo, que es el Señor. Así es que ciertamente nosotros tenemos el libre acceso siempre y cuando nos acerquemos. Y una vez nos acerquemos, dice acá que tenemos que acercarnos con un corazón sincero. ¿Qué es el corazón? No es solamente, ¿verdad?, este órgano que palpita y bombea sangre. Cuando la palabra nos habla del corazón, nos habla de nuestra psiquis, de nuestras emociones, de nuestras voluntades, de nuestros pensamientos, de nuestros anhelos, de nuestra alma. Ese es el corazón. Y un corazón sincero no es otra cosa que aquella alma, que aquellos pensamientos que van delante de un espejo, que es la palabra del Señor, que es el Señor mismo, que nos hace ver todas nuestras fortalezas, pero también nos permite ver todas nuestras necesidades, todas nuestras faltas. Y ahí nosotros, con sinceridad y honestidad, podemos ver que somos pecadores y que tenemos necesidad de salvación. Un corazón sincero es aquel que quita la barrera para que Dios vea y trabaje en él como él quiera. Es quitar las condiciones, es ir sin reserva delante de la presencia del Señor. Y una vez nosotros con nuestra alma desnuda, honesta, ahí expuesta a nuestra voluntad y decididos y decididas a ofrecer nuestra voluntad al Señor, se evidencia la fe. Pero esa fe tiene que ser una fe perfecta, tiene que ser una fe plena, en una plena certidumbre, como nos habla Hebreos 11:1, dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se refiere a esa certeza de esperanza, y nuestra esperanza es Cristo. Esa es la certeza, esa es la fe es Cristo. De lo que no se ve, es reconocer y entender que hay un mundo espiritual que es mucho más real que lo tangible, que lo que nosotros podemos tocar o lo que podemos alcanzar con nuestra vista. Es reconocer que sin el Señor nada nosotros podemos hacer. Hebreos 11:6 nos dice y establece que solo a través de esta fe podemos agradar a Dios. Porque es que hay necesidad, es necesario que el que se acerca a Dios, el que tiene proximidad, el que acepta el llamado a Dios, crea que existe, y no solo que existe, que Dios es, que Dios está, que Él te escucha, que Él tuvo y tiene cuidado y tendrá cuidado de ti. Y que Él va a dar la recompensa agradable a los que le buscan, como prueba de su justicia. Dios es un Dios justo. Y Él es galardonador de los que le buscan, pero los que le buscan de veras, con ese corazón sincero. Así es que una vez te acercaste, una vez te demostraste tal cual eres y una vez evidenciaste tu fe, como resultado, nuestra voluntad es purificada de toda mala conciencia. Nuestro corazón muchas veces alberga muchos pensamientos de iniquidad, muchos prejuicios, tantos miedos, tanta incertidumbre. Y déjame decirte que la incertidumbre es la antítesis de la fe, porque la fe es una certeza. Está cierto de que algo es real, de que algo va a pasar, de que algo es. Si es que la incertidumbre es todo lo contrario, te dice, no se sabe lo que va a pasar, se duda de todo, hay una inestabilidad mental, emocional, y nuestro pueblo perece por esa incertidumbre. Pero una vez nosotros tenemos fe en Cristo, todo se clarifica porque Cristo es nuestra respuesta.
Entonces un pensamiento sano y restaurado por la fe en Jesucristo nos lleva a ser limpio todo nuestro cuerpo, lavados con agua pura. Mira, del costado de Cristo salió agua, salió sangre para limpiarnos, para lavarnos de todo pecado, de toda iniquidad, de todo nuestro pasado, que nos ha dejado atrás, sin fe, sin esperanza, pero Cristo es nuestra esperanza y Él te dice, lávate con agua pura, soy yo, el agua que salta para vida eterna, así como Jesucristo le dijo a la samaritana en algún momento. Así es que el Señor con esa agua limpia y pura está dispuesto a limpiar todas tus heridas, está dispuesto a limpiarte de todo pecado. Jesús te ofrece una respuesta, Él es la respuesta. Él es el cumplimiento a la promesa, porque ya no tenemos que regresar nosotros a presentar sacrificios. Hoy Jesús te da acceso al Padre una vez que le aceptes como su Señor, como tu Señor y Salvador. Así es que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios a través de Cristo. Y yo te invito que te acerques a la palabra del Señor, te invito, así como Pablo, que te acerques con corazón sincero, que te acerques al camino, a la verdad y la vida, porque nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Si hoy esta palabra ha impactado tu corazón y reconoces que eres pecador y reconoces que necesitas salvación, si reconoces en esta hora que le diste en la espalda al Señor Jesucristo y deseas regresar a su casa, este es el momento para que repitas esta oración conmigo. Señor, Padre Celestial, hoy vengo ante ti en el nombre de Jesucristo para decirte, Señor, que te acepto como mi Salvador. Jesús, acepto tu sacrificio en la cruz como modo para salvarme de la condenación eterna, porque reconozco que he pecado. Perdóname, Señor, porque he pecado. Te pido que me limpies, Señor, en tu sangre. Te pido, Señor amado, que me ayudes y me des fuerzas para no volver atrás. Señor, acuérdate de mí siempre, Señor amado. Tenme siempre en tu noticia. Ayúdame a seguir hacia adelante en la fe. Libértame, Señor, de toda incertidumbre, de todo pasado, de todo pecado, Señor, porque deseo solamente servirte a ti, porque tú eres mi Señor y te declaro como Señor en esta hora. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Soy salvo, soy salva. Amén. Quiero orar por ti. Si tienes algún problema de salud, creemos en un Señor que en su voluntad ha dispuesto y ha dado provisión para que seas sano, para que seas salvo. Así es que oramos. Señor, gracias te damos por la cruz. Gracias te damos, Señor amado, porque tú sanas a quien quieres, Señor. Y en tu voluntad, Dios mío, da fortaleza también a quien tú anhelas dar fortaleza, Señor amado. Te pido, Señor mi Dios, que todo aquel que vea y escuche este mensaje sea impactado, Señor amado, que se conviertan de sus malos caminos, Señor mi Dios. Dios mío, que tú le des respuesta, Señor, para que puedan tomar decisiones sabias, Dios mío, y que puedan ser sanos integralmente en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por este momento. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el Señor.